Hola alumnos, ¿qué tal? Voy a explicaros hoy el signo de las razones trigonométricas según el cuadrante en el que caiga el ángulo. Ya sabéis que en la circunferencia hay 4 cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bueno, pues vamos a partir de este triángulo rectángulo y vamos a considerar este ángulo alfa. Entonces ya sabéis que el seno de este ángulo es único y en este caso, o sea, su valor es único, quiero decir, y es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, lo que mida este lado entre lo que mida este lado. El coseno de alfa, pues es el cateto contiguo entre la hipotenusa, ¿vale? Lo que mida este lado entre lo que mida este lado, y también su valor es único, ¿no? Aquí lo tengo puesto. Vamos a considerar ahora un triángulo semejante al anterior. Para eso voy a trazar por aquí una raya paralela a este cateto opuesto, ¿vale? Y el triángulo que se obtiene, que voy a rayar, es semejante al anterior. Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados proporcionales, es decir, si aumentan o disminuyen en la misma proporción. Entonces voy a seguir considerando este ángulo alfa, el mismo ángulo que lo tienen los dos triángulos, ¿no? El grande y el pequeñito, que es este que he rayado. Ahora, en este triángulo amarillo voy a seguir considerando el mismo ángulo alfa. Entonces, su seno va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, eso siempre es lo mismo. ¿Qué pasa? Que en este triángulo pequeñito el cateto opuesto es este trocito de aquí, que es más pequeño que este de aquí que teníamos antes, y la hipotenusa también es más pequeña, es solamente este trocito, no llega hasta aquí, ¿verdad? Y luego el coseno de alfa pues sería cateto contiguo partido por hipotenusa, pero igualmente el cateto contiguo en este triángulo amarillo es solamente hasta aquí y la hipotenusa es más pequeña que la anterior también. Vale, pues el valor del seno de un ángulo es único, quiero decir que nos tiene que dar el mismo valor si lo hago en el triángulo grande o si lo hago en el pequeño. Y el coseno lo mismo, me tiene que dar el mismo valor si lo calculamos en el triángulo grande o en el triángulo pequeño. Porque estos valores que he puesto aquí son proporcionales, entonces tienen que dar el mismo resultado. Por otra parte, hay infinitos triángulos semejantes al negro, ¿no? Yo puedo trazar por aquí otra paralela al cateto opuesto y obtengo otro triángulo más pequeñito, que sería este de aquí, ¿vale? Bueno, pues entre todos los triángulos semejantes, el que voy a considerar es el que tiene hipotenusa 1. Vamos a considerar que este triángulo negro tuviera hipotenusa 1. Entonces, si esta hipotenusa vale 1, ¿cuánto vale el seno de alfa entonces? Pues valdría solamente el cateto opuesto, lo que mida este lado de aquí, ¿vale? ¿Y quién sería el coseno de alfa? Bueno, pues si la hipotenusa midiera 1, pues valdría solamente el cateto contiguo, es decir, valdría lo que mide este ladito de aquí, ¿vale? Si la hipotenusa fuera 1. Bueno, pues entonces, para explicar el signo de las razones trigonométricas, lo que vamos a hacer es que consideramos la circunferencia goniométrica. Esta es la circunferencia centrada en el origen de coordenadas y que tiene radio 1. Esta que he pintado aquí, ¿vale? Aquí el radio de esta circunferencia, es decir, de aquí a aquí, esto vale 1. De aquí a aquí, esto vale 1. Esto vale 1. Esto vale 1. Esto vale 1, ¿vale? La circunferencia centrada en el origen de coordenadas y de radio 1. A esa se le llama la circunferencia goniométrica. Vamos a considerar ahora un ángulo cualquiera de esa circunferencia, por ejemplo este. Bueno, pues ese ángulo determina en la circunferencia un punto P, ¿vale? Ese punto, como este es el origen de coordenadas, este es el 0, 0, ¿no? Tendrá unas coordenadas, tendrá una coordenada X y una coordenada Y. Bueno, esa coordenada X y esa coordenada Y, pues son, esta es la Y que mide la altura, ¿vale? Y esta que estoy pintando aquí será su X, ¿vale? Esta es la Y y esta es la X. Como estamos diciendo que la hipotenusa mide 1, ¿quién es el seno de alfa? Pues el seno de este ángulo alfa que he considerado es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Así que sería Y partido de 1, o lo que es lo mismo, pues Y, ¿vale? ¿Quién es el coseno de alfa? Pues sería el cateto contiguo partido por la hipotenusa, así que sería X partido de 1, como dividir por 1 es como no hacer nada, pues me queda X.
¿Y quién sería la tangente? Bueno, pues como es el seno partido por el coseno, es y partido por x. Aquí os he escrito lo siguiente. El seno del ángulo es la coordenada y del punto. El coseno del ángulo es la coordenada x del punto. La tangente del ángulo es la coordenada y del punto entre la coordenada x del punto. Bueno, pues una vez que hemos explicado lo anterior, vamos a ver el signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante. En todos los casos he considerado la circunferencia goniométrica, que es de radio 1, y las circunferencias centradas en el origen de coordenadas. Entonces, para el primer cuadrante he considerado este ángulo, que como veis cae entre 0 y 90 grados, así que es un ángulo del primer cuadrante. Ese ángulo me determina un punto de coordenadas x, y esta sería la coordenada x del punto y esta la coordenada y del punto. Como la y va hacia arriba y la x hacia la derecha, resulta que son positivas. Entonces, el seno de alfa era igual a la y, entonces es positivo en el primer cuadrante. El coseno de alfa era igual a la x, así que también es positivo en el primer cuadrante. Y la tangente de alfa, como es seno partido por coseno, pues es positivo entre positivo, que es también positivo. Así que en el primer cuadrante el seno, el coseno y la tangente son positivos. Vamos a ver en el segundo cuadrante. He considerado este otro ángulo, que como veis cae entre 90 y 180, es decir, en el segundo cuadrante. Ese ángulo determina otro punto de la circunferencia que tiene su coordenada x y su coordenada y. Por ir hacia arriba, la y es positiva y por ir la x hacia la izquierda, la x es negativa. Entonces, ¿qué ocurre en este cuadrante? Pues que el seno de alfa, como es igual a la y, es positiva, el coseno de alfa, como es igual a la x, es negativa, y la tangente de alfa, como es el seno partido por el coseno, pues sería positivo entre negativo, que es negativo. Vamos a ver lo que ocurre en el tercer cuadrante. Bueno, pues en el tercer cuadrante he considerado este otro ángulo que me cae entre 180 y 270, es decir, en ese tercer cuadrante. Entonces ese ángulo determina este punto que tiene su coordenada x y su coordenada y. Como la coordenada y va hacia abajo es negativa y como la coordenada x va hacia la izquierda, pues es también negativa. Así que como el seno de alfa es igual a la y, pues es negativo en el tercer cuadrante. Como el coseno de alfa es igual a la x, es negativo en el tercer cuadrante, y la tangente de alfa, como es el seno partido por el coseno, es negativo entre negativo, que es en este caso positivo. Y en el cuarto cuadrante he considerado este otro ángulo, que como veis cae entre 270 y 360 grados. Ese ángulo determina otro punto que tiene su coordenada x y su coordenada y. Como la coordenada y va hacia abajo, pues es negativa, y como la coordenada x va hacia la derecha, pues es positiva. Así que el seno de ese ángulo alfa, pues como es la coordenada y, pues es negativo. El coseno de alfa, como es la x y la x va hacia la derecha, es positivo, y la tangente de alfa, como es el seno partido por el coseno, pues es negativo entre positivo, negativa, ¿vale? Vamos a hacer un resumen final, que es el siguiente. En el primer cuadrante, seno positivo, coseno positivo, tangente positiva. En el segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo, tangente negativa. En el tercer cuadrante, seno negativo, coseno negativo, tangente positiva. Y en el cuarto cuadrante, seno negativo, coseno positivo y tangente negativa. Pues esto es todo, alumnos, hasta el próximo vídeo.